2 de la tarde con 8 minutos, estamos iniciando Magazine 1040, la revista. Qué gusto que estés en sintonía del 1040. Este lunes, arrancando ahora sí que el último lunes del primer mes del 2014. Y bueno, pues saludándote con mucho gusto, y también ya escuchaste de lo que vamos a estar hablando esta tarde, así es que quédate con nosotros. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Y por supuesto, bueno, pues llegando hasta donde tú te encuentres en radiomujer.com.mx, ya abrimos la sala de chat, así es que también te puedes comunicar a través de esta vía. Los teléfonos 3122-1190, 3647-1883. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa. Arturo está en controles, Brenda en los teléfonos y en la asistencia de producción, Chuy Preciado. Soy Rosy Muñoz. Le mandamos un saludo a Gloria Frías, quien se está recuperando de una infección en las vías respiratorias, pero bueno, pues en esta semana ya estará con nosotros. Y bueno, pues ahora sí aprovecho para presentarte a nuestros invitados que se encuentran aquí en cabina, y bueno, nos van a hablar de la importancia de cómo puedes cuidar de ti a través de un sistema de defensa personal. Está Jorge Olivares, que es coach, y Ricardo Roweather. Así es. Que es coach auxiliar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y platicarnos. Escuchábamos en la cápsula la importancia y la trascendencia que ha tenido esto de la violencia contra la mujer, y que es un tema que, bueno, pues de repente lo escuchamos mucho en los medios de comunicación, pero no nos preguntamos qué estamos haciendo también como mujeres, pues para evitar esta situación. Sí, es verdad. Desafortunadamente la escalada en la violencia de género es grande, y creo que tenemos la responsabilidad de abrazar ese derecho y obligación que tenemos los seres humanos de tomar en cuenta cómo llevar nosotros de una manera más responsable nuestra defensa, no dejárselo solo a las instituciones gubernamentales, que obviamente es para lo que fueron hechas, pero también nosotros como individuos podemos hacer algo para protegernos mejor. Claro. Algo debemos haber hecho muy bien, ya que todos estamos el día de hoy presentes o escuchando por aquí. Quiere decir que hemos hecho bien algo, pero podríamos hacerlo mejor, de una manera mejor preparada, que nos permitiera vivir con menos temor, y sobre todo con una actitud más hacia la expectativa, más atentos, intuitivos, esperando poder detectar amenazas antes de que llegaran a nosotros. Y que si bien, bueno, pues muchas de las conductas han sido aprendidas sobre todo en la familia, ¿no? Ahí es donde vemos cómo se desarrolla esto de cuidar de nosotros mismos, o también si es que hay violencia, ¿no? Claro, se adquiere y de alguna manera se va volviendo culturalmente aceptada, ¿no? Y desafortunadamente repetimos patrones a veces cuando vamos creciendo, y permitimos que se siga dando, ¿no? Claro. Como dices, en el seno familiar es donde se empieza a gestar este tipo de situaciones, y son aceptadas o reprobadas. Sí, y son estos conceptos o ideas machistas que también Así hacen que la misma mujer, bueno, pues sea la que le esté dando continuidad, ¿no? Claro, y las fomenta en algunos casos, desafortunadamente, pero podemos modificarlo. Son muchos los tipos de violencia de los que, bueno, me haces el favor de mandarme toda la información de los que se hablan, y que no nada más, bueno, pues lo vivimos las mujeres en la calle, sino ahora sí que con la pareja, en el trabajo, en todas partes, ¿no? Ese es el punto. Safe Fire está pensado, es un sistema que está pensado buscamos la autoprotección, la supervivencia y la defensa personal femeninas. Lo que buscamos atacar es la violencia de género, la delincuencia, también que desafortunadamente aumenta es la violencia intrafamiliar. También buscamos atacar ese punto a través del empoderamiento de las mujeres, dándose cuenta del empoderamiento emocional, psicológico y físico. El emocional, darse cuenta de quiénes son y qué merecen. ¿Quién soy yo? Digo, ya lo saben, pero a veces lo vamos olvidando, como tú lo dijiste hace ratito. Claro. En la familia nos enseñan un poquito a aceptar este tipo de cosas, y yo voy olvidando que valgo mucho, que tengo derecho a ser escuchada, que tengo derecho a ser respetada, y los demás tienen la obligación de respetarme y de escucharme, y a veces lo olvidamos. Entonces, a través de ese empoderamiento emocional en donde yo me reconozco, me abrazo, puedo comenzar a crear una diferencia. ¿Para qué? Para saber de lo que tengo que recibir y lo que no tengo que recibir de acuerdo a mi propio principio. Claro, y además es algo que también
lo que tú mencionas, ¿no? Lo proyectamos. Hay mujeres que son sumamente seguras y entonces así lleguen a cualquier lugar, bueno, hay hasta como un cierto respeto, ¿no? Al momento de verlas y de dirigirte hacia ellas. Y en cambio, bueno, está la otra postura, de repente las mujeres que tienen mucha inseguridad, que el marido no las trata bien, que a lo mejor no se dan su lugar, que han venido, pues ahora sí que arrastrando situaciones muy difíciles y llegan a cualquier sitio y se sienten vulnerables, se sienten que bajan de tamaño, muy chiquitas, y ahí también vemos la respuesta ante una situación de violencia. Es verdad. De alguna manera, el empoderamiento también abarca una postura psicológica. Es decir, yo abrazo mi poder. ¿Quién soy yo? Ya en la parte emocional entendimos quién soy, que me quiero y que me respeto. En la parte psicológica tengo que entender cuáles son mis actitudes que invitan a los individuos, o ya sean del género femenino o masculino, a que abusen de mí, mis actitudes que permiten ese abuso. Entonces yo psicológicamente puedo empoderarme y puedo recuperar mis actitudes para hacerles saber a los demás a través de un empoderamiento responsable y cuidadoso, vamos, de alguna manera amable, por supuesto siempre con límites de amor, decirle a la gente, es que esto yo no lo voy a recibir de ti, porque eso yo no me lo merezco. Esa ya es la parte psicológica en donde yo modifico actitudes. Claro, vamos a la pausa. Claro, a la pausa, es la primera, y al regreso, bueno, seguimos con cómo te puedes, con este sistema de defensa que nos están proponiendo esta tarde, y preguntarte cómo cuidas de ti en cualquier situación de violencia que vives o que te toca vivir en un día. Bueno, cómo le haces para cuidar y protegerte a ti y a los que están cerca de ti. 31 22 11 90, 36 47 18 83, las líneas aquí en cabina. Seguimos, son las 2 de la tarde con 21 minutos. Este día, inicio de semana, estamos hablando sobre cómo cuidas de ti a través de un sistema de defensa personal. Y es importante que nos estés escuchando y que estés muy informada de lo que esta tarde nos vienen a proponer, porque más allá de algo de cuidar a través de situaciones físicas, quizá de protegerte y todo, tiene mucho que ver con la seguridad, con la psicología, con la ética. Y entonces, bueno, pues quédate con nosotros. Antes de ir a la pausa, les preguntamos cómo cuidan de ustedes en una situación de violencia, ya sea en su misma casa o en la calle. 31 22 11 90, 36 47 18 83, los teléfonos aquí en cabina, una línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909, y una línea nacional sin costo, 01800 727 5420. Saludamos a Edith, que ya está en la sala de chat, y también a través de Mujeres Sexo Sentido en Facebook podemos estar en comunicación. Bien, nos quedamos en esta parte, Jorge, de que tú me decías precisamente lo que tiene que ver o lo que implica cuando uno como mujer particularmente no ve más allá de lo que otros quizás sí lo pueden ver, el temor, el miedo, claro, situaciones que vienes cargando del pasado, quizá también el estrés. A veces pues hay días que no son tu día, y todas estas situaciones se ponen en juego para que se viva una situación de violencia. Claro, lo que pasa es que la gente, cuando estamos en la calle, siempre estamos captando el lenguaje corporal de los demás, todo el tiempo. Se dice por ahí que el 3% de nuestra comunicación es verbal y el 97% es nuestra comunicación no verbal. Si yo tengo una actitud cabizbaja al caminar por la calle, soy más vulnerable, porque de alguna manera los victimarios o los depredadores pueden estar buscando mujeres que parezcan más débiles o que estén más distraídas. Vamos, están buscando la oportunidad para superarlas en fuerza física o en atención. Entonces, cuando mi lenguaje corporal habla de mí, en donde yo me encuentro deprimido, triste, cabizbajo, distraído, soy más vulnerable ante el lenguaje, por mi lenguaje corporal, ante este tipo de depredadores. Es como un león, una hembra león que está observando una manada, va a elegir a la persona, al animal que se encuentra más viejo, herido, enfermo, sobre de él va a ir. Entonces también es muy importante llegar a este empoderamiento físico. En Safe Fire planteamos nociones de lenguaje corporal y de psicología criminal para poder entender un poco de cómo piensa este tipo de gente y cómo poder evitar de una manera preventiva ser víctimas de este tipo de situaciones a través de nuestro lenguaje corporal, caminar
más erguidos, más seguros, siempre con las llaves en la mano. Vamos, muchos tips preventivos. ¿No? Que ahorita me gustaría que nos dieras algunos, sí, por supuesto, más claro adelante, sí, por supuesto. Para, en lo que vamos con ustedes, bueno, pues está muy al pendiente de cuidarnos de nosotros. A ver, platícame. Ya lo decíamos en la primera parte, ¿no? Va particularmente a cuestiones de la mujer, porque finalmente, bueno, pues es la que vive más situaciones de riesgo, ¿no? Hoy se habla de que el género femenino es una población vulnerable, determinado por el INEGI, por la OMS. Quiere decir que es un grupo que se encuentra con una mayor estadística dentro de quienes, de víctimas que sufren acoso sexual, violencia sexual, violencia por maltrato, simplemente violencia intrafamiliar. La mayoría de crímenes de este tipo ocurren hacia el género femenino. Entonces, por eso la tomamos como, por definición, el INEGI, como una población vulnerable. Claro, y que van transmitiendo a sus hijos, por ejemplo, esto del miedo, ¿no? Porque eso es algo muy muy común y desafortunadamente, bueno, pues lo que vivimos aquí en nuestro país también ha hecho que todos de repente sientan la inseguridad, el temor desde que sales de tu casa, la paranoia, el miedo y esto es algo que a veces no lo podemos evitar, ¿no? Ya desde que nos despertamos volvemos a lo mismo, lo que nos enseña la televisión, la radio y todo, bueno, pues ya estamos así como tensos, ¿no? Claro. El miedo es un instrumento con el que contamos, es un auxiliar para sobrevivir. El problema es que nosotros los seres humanos vivimos con un exceso de miedo. Debemos ser preventivos, debemos aprender a detectar, debemos aprender a evadir, pero no podemos vivir con miedo, porque cuando vivimos con miedo nos volvemos paranoicos y pensamos que nuestro vecino nos quiere agredir, pensamos que la persona que viene en el auto de junto nos quiere agredir y nos volvemos un poco antisociales. Entonces el punto más bien es entender que mi miedo es parte de mí, pero debo aprender a utilizarlo en el momento en el que existe una amenaza real. No puedo vivir imaginándome amenazas por la calle, en mi pareja, en la vida, porque entonces no viviríamos. Lo que buscamos a través de este sistema es precisamente a través de este tipo de empoderamientos, aunados al empoderamiento físico. Cuando las mujeres van y realizan actividades físicas, se dan cuenta de que son mucho más fuertes de lo que creían. Entonces, se reconocen a sí mismas en esa parte y pueden darse cuenta que pueden derrotar a una persona como Ricardo durante un enfrentamiento violento. Ricardo mide 1.90 y pesa 110 kilos. Entonces, cuando la mujer descubre esa parte de sí misma en la actividad física, en la práctica de un arte marcial o defensa personal, su miedo aprende a canalizarlo para enfrentar una amenaza real y utilizarlo como un instrumento que ayude a su supervivencia y no tanto como un miedo preventivo que nos llevaría un poquito a la neurosis de pensar que estamos en peligro todo el tiempo cuando no es así. Siempre no se trata de ser paranoicos, sino se trata de ser preventivos, nada más para podernos relacionar con los demás, con el vecino, con el que va en el otro carro, de una manera más saludable y menos temerosa, para poder tener parejas con una mayor confianza y asertividad en la comunicación. Y yo me imagino que también detectar a personas que son quizá neuróticas, que son sumamente agresivas. Explosivas. Ahorita mencionas, de repente vas en el carro y no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? Podemos leer un poco el lenguaje corporal. Si una persona viene con la mandíbula cerrada, apretada, caminando por la calle, con los puños cerrados, con la mirada viéndonos como hacia el horizonte, bajando el rostro y viendo hacia el horizonte, algún problema trae esa persona. No quiere decir que sean agresores en contra nuestra, pero debemos aprender a detectar un poquito el lenguaje corporal de las personas que nos rodean y estar atentos, sin volvernos paranoicos, estar atentos a cuando voy a bajarme del vehículo, cuántas personas hay, cuando voy llegando a mi casa, que no venga siguiéndome una motocicleta o un vehículo durante mucho tiempo. Si es así, me voy a dar otra vuelta o me voy a un lugar en donde no sea mi casa. Lo que menos quiero es llevarlos a mi casa. Cuando voy a subirme al vehículo, tengo que tener las llaves en la mano cuando voy a abrir la puerta de mi casa. Es decir, desarrollar nuestra detección y nuestra habilidad para evadir ese tipo de circunstancias. Primero hay que basarnos en la prevención, es decir, yo no voy al cajero a deshoras. A deshoras me refiero en la noche, porque es donde más ocurren los crímenes. Desafortunadamente no hay horas seguras y horas inseguras, porque pasa la luz del día también. Buscas como el más oscuro, ¿no? Dice. Claro. Entonces, buscar opciones que nos permitan prevenir para no encontrarnos en situaciones complicadas. Yo quiero preguntarles a las radioescuchas, quiero pedirles, por favor, que nos comuniquen cómo hacen para evitar estar en situaciones de riesgo, cómo hacen para defenderse, para prepararse y para enfrentar las amenazas que existen en el medio. Claro. Ricardo, ¿cuáles pudiera ser en este entrenamiento que tú digas, el común denominador de todas las chicas es
esta situación, ¿no? Y te das cuenta, lo detectas y están trabajando en esa parte. ¿Qué es? Ok, yo creo que básicamente lo que detectamos con ellas es, creo que el miedo, ¿no? Hacia algún tipo de agresión de, digamos, una persona, una agresión física más que nada. Entonces básicamente estamos trabajando con ellas en ayudarlas a, como le decía Jorge, empoderarse físicamente y mostrarles que no son las mujeres débiles que ellas creen. Claro. Son más capaces de lo que ellas mismas creen. Ok, bien, vamos a hacer una pausa y al regreso pues hablamos específicamente de cuánto dura todo esto, este curso, quiénes lo pueden tomar, los horarios y todo. Vamos a la pausa, 31 22 11 90, 36 47, 18 83, los teléfonos aquí en cabina. Y muchas gracias, Aide, gracias, dice que le gusta mucho el tema, así es que bueno, pues al regreso continuamos esta tarde hablando de cuidar de ti a través de un sistema de defensa personal. Vamos a la pausa. De regreso, son las 2 de la tarde con 35 minutos y nos dice Aide Gómez, dice, mi forma de cuidarme o de cuidarse es observar nuestro entorno cuando vamos por la calle y no solo a la gente cercana, es como cuando manejas tienes que ver un poco más, además no debes ponerte de modo con los delincuentes, esto es no estar hablando por celular, no estar sacando carteras a media calle o las tablets, etcétera, dice, además cuando voy por la banqueta procuro poner mi bolsa del lado de la pared, así no tan fácil me la arrebatan. Los delincuentes te están observando y se dan cuenta cuando eres presa fácil. Cuando llevo niños los pongo del lado de la pared y lo tomo de la muñeca, no de la mano. Y tiene toda la razón, ¿no? Lo que nos decías ahorita. Excelentes Jorge. tips, por supuesto, claro, ¿no? Que sí. Porque finalmente ellos sí nos están observando. De repente nosotros no nos damos cuenta quién está al lado, ni a quién vemos. A veces no conocemos ni al vecino, ¿no? Y la gente que de repente trata de, pues, de darnos estos insultos y de estar así, casándonos, pues sí saben, sí nos observan, saben la hora en la que salimos, saben la ruta, ¿no? Que tomamos y todo. Desde el anonimato nos están observando, entonces, como decía Aide ahorita, es muy importante no solamente focalizarnos en la gente que se encuentra a unos metros de distancia, sino observar todo el entorno. ¿Qué carros están parados afuera de mi casa extraños? Si se repite que estén ahí varias veces al día o varios días. Todo, observar todo. ¿Quién se acerca? ¿Quién viene caminando desde la esquina de frente hacia nosotros por la misma acera? De repente también es muy importante, y lo olvidamos, el voltear hacia atrás cuando vamos caminando. Volvemos a lo mismo, no se trata de ser paranoicos, pero sí voltear hacia atrás cuando vengo caminando después de 50 metros no es nada negativo, porque entonces voy a poder detectar quién viene, ni siquiera si vienen en ninguna situación extraña, solamente quién viene, valdría la pena saberlo, porque por lo general vamos orientando nuestra visión hacia el frente, y la parte más peligrosa podría ser la espalda, porque no nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, es cierto. Y mantenernos atentos y vamos caminando y de repente un vehículo abre sus puertas abruptamente cuando vamos pasando, fijar nuestra atención, porque vamos, a lo mejor desciende gente normal que va a una tienda que está cerca de nosotros, o a lo mejor todavía tendríamos esa oportunidad de correr o de reaccionar. Claro, y sobre todo también esto que menciona Aide, ¿no? El cuidar del bolso, sobre todo las mujeres que está tan grande y tenemos tantas cosas y de repente vamos llegando y nos quedamos ahí, nos paramos para buscar las llaves y entonces creo que en ese lapso... Peligroso, muy peligroso. Exactamente, es muy peligroso. Vale la pena traer un señuelo en la bolsa, es decir, en la bolsa no tendrían por qué venir nuestras tarjetas de crédito, ni nuestro celular en realidad, porque además nos cuesta un trabajar encontrarlo, ¿no? Esos los podríamos traer en el bolsillo del pantalón, en una mini portacredenciales, y el celular también en el pantalón, de modo que si nos arrebataran la bolsa, o si nos agredieran y nos pidieran la bolsa y la abrieran, trajéramos una pequeña cartera con tarjetas de crédito falsas, viejas o vencidas, no falsas, falsas para ellos, pues, claro. No les resultarían para nada, pero las ven, y se las llevarían, y a lo mejor, como ellos lo que buscan es hacerlo rápido, podríamos conservar. Si no nos revisan, podríamos conservar estas partes. O si se llevaran el bolso corriendo, no pelear por el bolso. Hay que hablar muy importantemente de esto. ¿Por qué debemos pelear en la vida? Lo que nosotros recomendamos es pelear por nuestra vida, por nuestra integridad física, nuestra integridad mental. Es decir, cuando mi vida está en riesgo, yo me voy a defender. Cuando mi integridad física está en riesgo, cuando me van a agredir o ya me agredieron, me voy a defender. Cuando mi integridad mental, por ejemplo, en el caso de un abuso sexual, o la de mis seres amados les van a hacer un daño y por lo tanto mi integridad mental va a quedar comprometida, yo debo pelear. ¿Cómo enseñar esto? ¿Cómo les transmites esto? Porque si bien
sobre todo tenemos que prevenir a la hora de que ya vives un suceso de esta magnitud, un asalto. Lo menos que quieres es tomar las riendas, ¿no? Es decir, claro. La postura va a tender a ser como caer a mi zona de confort, hacerme bolita y no tirarme quiero al saber piso. que mira, que no quiero. Es ¿no? correcto. Esa es la parte natural. Uh-huh. Tenemos que switchar nuestra mente porque no podemos perder esa batalla, si no perderíamos la vida o perderíamos nuestra integridad mental, podríamos perder una gran cantidad de cosas. Entonces, es switchar la mente y entender que no podemos perder, que nosotros merecemos todo lo mejor y por lo tanto no tenemos la capacidad de autoderrotarnos. En la nieve mucha gente muere por congelarse porque pierde el deseo de vivir. Si ellas hicieran una excavación en la nieve, hicieran un pequeño refugio y pusieran una chamarra arriba, la temperatura en la nieve, dentro de la nieve es menor que arriba por el aire que está fluyendo. Entonces la gente quizá no se congelaría, pero deja de pensar porque pierde la voluntad de vivir. Y eso es lo que trabajamos mucho en Safe Fire. Fortalecer ese instinto de supervivencia y llevarlo a la posibilidad de analizarlo y razonarlo. Es decir, yo no voy a dejarme perder porque quiero llegar a mi casa, porque tengo unos hijos que adoro, porque tengo una pareja, porque tengo mi familia, mis padres, mi trabajo, mis hermanos. Es decir, tú no puedes perder esta batalla porque necesitas seguir viviendo y esta batalla no la creaste tú. No buscamos desarrollar mujeres violentas y eso es muy importante mencionarlo. Qué bueno que lo dices, ¿no? Es muy importante. Sí. Lo que buscamos es desarrollar mujeres empoderadas de sí mismas, que se amen, que sean seguras de sí mismas y capaces de defenderse. No mujeres ni agresivas ni violentas. Al contrario, aprender a manejar nuestra violencia para defendernos en defensa propia se valdría perfectamente siempre, utilizando también la ética de preservar los derechos humanos, inclusive del agresor, tratando de dañarlo lo menos posible, a menos de que no nos fuera necesario. ¿Qué pasa? Digo, que no nos fuera posible, perdón. Con la impotencia, ¿no? Quizá tú entras a este sistema de defensa personal y aplicas todo y de repente si esta persona pues, saca un arma de fuego, saca algo que tú en ese momento te haces vulnerable, te haces pequeño y te queda esta impotencia, ¿cómo trabajar también con esa parte? Claro, viene un acompañamiento ¿en qué momento, psicológico. Exacto, ¿en qué momento decir, bueno, aquí, hasta aquí, porque puedes poner también en riesgo tu vida? Claro, volvemos a lo mismo. Si existe un arma presente y se trata de un robo material, si se quieren llevar mi vehículo y me sacan una pistola, por supuesto que les voy a entregar las llaves, la bolsa, lo que me pidan, todo lo que me den, todo lo que me pidan yo se los voy a entregar. Porque existe un arma de por medio y aunque yo sepa defensa personal o esté muy preparado, pondría en riesgo a los que vienen conmigo o a mí mismo. No vale la pena por un riesgo material, por una pérdida material. Eso en lo material, la mejor defensa personal es entregar lo que nos están pidiendo. Sin embargo, si por ejemplo ya hay un intento de ahorcarme o hay un intento de acuchillarme, esa persona no va a robarme. Entonces, si yo no me defiendo, el riesgo es mi muerte. Entonces, y si me defiendo, el riesgo es mi muerte. Entonces, debo defenderme. Ya no tengo esa opción. Ya al existir la agresión o el intento de violación, la defensa tiene que surgir de manera instintiva y lo vamos haciendo como un reflejo. Es decir, cuando tocas la plancha o cuando tocas una espina de una rosa y te lastimas el dedo, de inmediato retiras la mano porque son reflejos que ni siquiera aprendiste, los traías desde que naciste porque son primitivos. Buscamos que la respuesta en defensa personal ante una agresión grave, como podría ser un ahorcamiento, un navajazo, un golpe, sea instintiva. Es decir, cuando ya está la agresión encima, difícilmente yo puedo decir, ya perdí. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando la agresión se da y cuando hay una cuchillada, por lo general le siguen más. Entonces yo no puedo detenerme a decir, no, seguro va a cambiar de opinión y dialogar con una persona. Ya estaríamos hablando de un asesino. Y entonces no podemos dejarnos vencer. Ahí tendríamos que actuar hasta nuestro mayor potencial. La verdad es que sí está todo como muy atractivo lo que nos cuentas y sobre todo, bueno, pues seguramente nos ayudaría mucho de manera integral, ¿no? Claro. De manera general. Vamos a hacer la última pausa y al regreso, ahora sí nos dices dónde los encontramos, qué horario tienen, claro que para, bueno, pues todas aquellas mujeres y también, bueno, la edad, que eso es algo importante, ¿no? Sí, a partir de qué edad. 31 22 11 90 36 47 18 83, los teléfonos aquí en cabina. Vamos a la pausa. En la parte final
final de Magazine, nos quedan algunos minutos y me gustaría aprovecharlos para que nos hagan esta invitación a acudir con ustedes. Yo te decía, todas las mujeres, ¿a partir de qué edad pueden iniciar? Claro que sí. Nuestras alumnas son a partir de los 18 años en adelante. Ajá. Por el tipo de técnicas de defensa personal que manejamos, requiere que la persona sea mayor de edad para poder hacer un uso con cierta conciencia, ¿no? ¿Cuánto dura o cómo es? El curso básico, el que es el que estamos ofreciendo ahorita, tiene una duración de 3 meses y medio a 4, dependiendo del avance del mismo grupo. Y hablamos desde cómo formar en cuanto a defensa personal, hablamos muchas cosas, pero las tácticas defensivas es desde cómo hacer una empuñadura, cómo utilizar el puño, con qué partes de la pierna se patea, cómo utilizar las rodillas para golpear, los codos, la cabeza, defensa en el piso, cómo quitarnos a alguien de encima. Es decir, de cero a una defensa personal, digamos, que le permita a una mujer defenderse ante agresiones normales, digamos, no de una gran cantidad de agresores, pero sí defenderse ante un agresor de una manera muy digna y que le permita ser capaz de salir de esa agresión fácilmente. Lo que buscamos es resolver la situación en los menores golpes posibles y utilizar la distracción a través de causarle un dolor al agresor para que ella pueda correr, porque eso es lo que queremos, que ella pueda escapar de la agresión y llegar a un lugar seguro para comunicarse con las autoridades que le brinden auxilio. Y además, bueno, también pueden detectar esas situaciones de violencia intrafamiliar que a lo mejor está pasando esta persona, y bueno, pues canalizarla, o ahí mismo también tienen... Contamos con asesoría psicológica para que las personas que estén viviendo este tipo de proceso o lo hayan vivido, porque se habla tristemente de que 2 de cada 5 mujeres van a ser agredidas a lo largo de su vida, puedan recibir la ayuda adecuada por parte de profesionales que las puedan orientar para tomar decisiones en su vida, para modificar situaciones que estén viviendo o para poder enfrentar situaciones que vivieron en el pasado de una mejor manera. ¿Dónde los encontramos? Nosotros estamos en Paseos del Sol, ¿sí?, en la calle de Yolanda Cárdenas, 5369, Interior C. Nuestro teléfono es mi celular, ¿sí?, es el 33 17 50 17 71, lo repito, 33 17 50 17 71. Bien. También les puedo dar nuestro correo electrónico, ¿sí? Es safefiregdl@gmail.com. Bien, pues entonces ahí está la invitación, y bueno, pues agradecerles el que esta tarde estuvieran aquí en Magazine 1040, la revista, para hablarnos de la importancia que tiene esto de protegernos, de defendernos, más allá de los golpes y de volvernos unas mujeres violentas. Bueno, cuidar de nosotros y cuidar de la gente que está a nuestro alrededor. Por supuesto. Muchas gracias. Al contrario.